Geo Production. Promocionarte es lo que cuenta. Llámanos al 809-420-2762. Hola amigos, ¿qué tal? Eric On TV ya está al aire. Un programa muy divertido, con entrevistas, historias reales, videos de aquí, de allá y de todo el mundo. Además, consejos, tips y muchísimo más. Sintonízalo este y todos los sábados a las 11 de la noche, solo por Eric On TV. The best is yet to come. Nous avons dans l'area, pas mettre maçon coco, on a toujours là, oui, la fermer nous souvent, et puis qu'elle distance, pas mettre nous dans jet, nez, dans bouche. Et mettre coq qui veut coq. Coronavirus, notre ennemi silencieux. Bye bye. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Eric On TV Show, Haitian social cultural TV program in the Dominican Republic made to promote the culture of both countries. To promote your business or company in Eric On TV Show, and for all kinds of advertising that you need, call or text us at 809-420-2762. We are broadcasting by Telecanal 28, Éxito Visión, and Telecable Dominicano, and other digital platforms. Eric On TV Show, the best is still yet to come. Ok, ya, con los lentes. Ahí yo me veo bien. Arrancamos. Bueno, pour mériter l'estime, il ne suffit pas d'avoir fait de grandes choses, il suffit seulement de les avoir tenté. Una vez más, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía y gracias a Dios por un día más de vida, porque sin Él nada hoy, ese sábado, será posible. Gracias una vez más a los hermanos de los tres brazos que nos mantiene siempre en oraciones. Una vez más, Eric On TV Show, su programa sociocultural que está hecho para promover la cultura de ambos pueblos, está en el aire. De antemano, gracias por compartir el video, señores. Estamos en Facebook, YouTube y Instagram, y también estamos saliendo por Telecanal 28, Éxito Visión y Telecable Dominicano y también en unas plataformas digitales. Bueno, hoy es con mucho gusto que recibimos a una persona que está poniendo a muchísima gente lindo. Él se encarga de la belleza de muchas personas en el país, es un experto en la materia. Es con mucho gusto que recibo a mi hermano Darío Guerrero. Un placer, hermano, un placer enorme de estar aquí con usted. Amén. Y con todo el público que le sigue, de manera que con mucho gusto. Amén, hermano. Bueno, hermano, Eric On TV Show es un programa que está hecho para promover la cultura. ¿De cuál es su opinión de Eric On TV Show? ¿Qué usted ha escuchado de Eric On TV Show en la calle por ahí? Ya, bueno, últimamente, hace un tiempecito que estuve viendo uno de los programas y le estaba comentando a Cristina, mi esposa, oye, pero mire, el hermano Eri va creciendo. El programa comenzó
como medio jugando y va fuerte. Sí, así va. Y evidentemente sí, el programa va avanzando, muchos buenos invitados y un programa ameno, que es lo más importante, que siempre tengamos algo que aportar. Sí, Y entiendo que va muy bien. Amén, gracias a Dios. Bueno, todo el mundo tiene una fecha exacta en la cual ellos nacen. ¿La suya cuál es? Sí. Bueno, yo nací en el año 1971, nací 29 de octubre de este año, 1971, y parece para muchos que tengo más edad, porque por los cabellos, ¿verdad? Por los cabellos blancos, pero no, ciertamente es así. Bueno, ¿eres como oriundo a Santo Domingo o una de las 32 provincias? Sí, yo soy oriundo de San José de Ocoa, que en aquel tiempo era provincia Peravia, pertenecía a Baní, pero que luego ya se independizó y se hizo provincia. Soy nacido de allá en un pueblito pequeño que llamaban el Río Abajo, San José de Ocoa. Sí. Bueno, en su niñez, y nunca carecía de nada, y había como siempre comida en la casa, cosas así. Sí, gracias a Dios. Mira, mi padre es un hombre muy trabajador. Desde muy pequeño yo lo recuerdo siempre en las labores cotidianas. Era agricultor. Y nacimos en un lugar donde la tierra es una tierra maravillosa. Si usted se da cuenta, hoy día la mayoría de los viveros y de muchos tipos de agricultura, la papa, el ajo, la cebolla, el café, los ajíes, todos esos productos salen de allá, de San José de Ocoa. Y siendo de una familia de personas muy trabajadoras y de una tierra muy productiva, nosotros, gracias a Dios, no tuvimos ese tipo de problemas con lo que tiene que ver con la alimentación. Me cuenta mi padre que al principio de su matrimonio con mi mamá, había nacido mi hermano mayor, Chelo, José Guerrero, que llegó una sequía muy fuerte, que duró un tiempo. Y me cuenta mi madre y mi padre que se acabaron todos los víveres, que es el alimento principal de los pueblos. Y se acabaron los víveres y escaseó el arroz. Fue muy fuerte. Eso me imagino que fue en los años 60 y pico. 60 y pico por ahí. Entonces, lo que más se consumía era, creo que era como la harina o algo así. Y eso era lo que más había, pero luego que ya pasó esa etapa, volvió ya a la regular, los tiempos regular, y alimento nunca faltó, gracias a Dios. Yo no recuerdo haber pasado un día de hambre. Amén, gracias Señor. No, gracias a Dios. Sí, bueno, no sé cómo, si usted se acuerda, como algunas travesuras que ha hecho, o unos anécdotas que ha marcado su infancia. Sí, bueno, sí, claro. Algo que nunca voy a olvidar y que de vez en cuando también lo conversamos cuando estamos reunidos en familia, es que una vez, cuando yo tenía más o menos unos 3 años, habían en la casa animales. Nosotros vivíamos en una casa bastante amplia, era un lugar paradisíaco, muy bonito, y un patio, estábamos rodeados de un patio grande, y los animales de vez en cuando entraban al patio de la casa, y yo en tan poca edad, pues una ocasión tomé una vara que es un pedazo de una rama, ¿verdad? Y comencé a darle de varazos a un cerdo que había, un cerdo grande que había. Y en una ocasión llegó un momento que el cerdo como que de repente se asustó y se giró hacia donde mí y me pasó por debajo de los pies. Y como era mayor, como yo era pequeño, al pasarme rápido corriendo por debajo de los pies, me llevó montado en él. Y de repente
usted sabe que los cerdos cuando van corriendo de repente como que doblan rápido. De repente como que dobló y me tiró encima de una piedra. Mi padre, que me vio, me castigó. Pero luego, porque estaba hablando con una persona que había en la casa, pero luego al verme como aislado, fue y me estaba revisando, entonces se dio cuenta que tenía la clavícula derecha rota. Y ahí mismo llama a mi madre, Milagro, ven, que mira lo que tiene este muchacho. Y cuando van, ahí estaba yo con una clavícula rota. Bueno, me llevaron al médico y me vendaron hasta que, bueno, me recuperé. Esa yo creo que fue mi más grande travesura. Sí. Ay, santo Dios. Bueno, ahorita como estuvimos hablando de comida, pero hay algunas comidas típicas que le gustan. Sí, yo soy como campesino al fin. Yo soy de esa persona que come lo simple, lo común. A mí me gusta el arroz y los víveres. Todos los arroces y todos los víveres y los vegetales, esos son, ¿verdad? Esa es mi comida preferida. Claro que una que otra carne bien, ¿verdad? Bien cocida, no tengo inconveniente, pero mayormente prefiero los víveres, los vegetales y los arroces. Sí. Pero ¿usted cómo sabe cocinar más o menos? Sí, sé cocinar, sí, cocino. Cocino, yo entiendo que cocino de todo un poco, dentro de las limitaciones, ¿verdad? Sí, porque somos hombres, imagínate. Y no solamente hombres, porque hay hombres que se mantienen constantes en ese ejercicio. Son unos chefs. Sí, pero yo desde muy pequeño, porque fíjese, yo soy uno de 4 hermanos, yo soy el tercero de 4 hermanos. Y yo sucedo a mi hermana, o sea, mi hermana es la que es mayor que yo. Luego está el que es mayor que mi hermana y el que es menor que yo. Pues mi hermana y yo siempre fuimos un poquito cómplices. Y mi hermana, mis padres, cuando emigramos a Santo Domingo, mis padres trabajaban ambos. Entonces, mi hermana con poca edad era que se encargaba del área de la cocina. Y como ambos estudiábamos y siempre estábamos en la misma tanda, sucede que cuando ella tenía que estudiar, yo también le ayudaba a cocinar. Y de esa forma fue que fui aprendiendo. Sí. Habían ocasiones que era como quien dice yo que cocinaba y ni siquiera se daban cuenta. Así que bueno, aprendí a cocinar. Amén. Bueno, hablando de comida, varón, ¿qué le parece si yo lo invito a comer ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí, a comer. La verdad que es muy temprano para mí. A comercial. Bueno, a comercial, sí. Vamos a hacer como nuestra primera pausa. A pesar de que ya lo había visto en otro programa, caí. Sí. Okay. Ay, Dios. Muy bien. Bueno, mi gente, vamos a hacer nuestra primera pausa en Eric On TV Show y en breve volvemos para entrar en materia para hablar de la belleza, señores, o del estilismo, mejor dicho. Quédense ahí y gracias por mantener la sintonía y por favor que sigan compartiendo nuestros contenidos. Gracias, quédense ahí y no se muevan nadie. Hola, soy Valerie de VHO Casting. Mapping video chaque samedi soir de Eric On TV Show. Y no te olvides de suscribirte en el canal Eric On TV Show on YouTube. The best is yet to come. Sin ti nada somos. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma. Y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo.
De vuelta con Eric on TV Show, su programa sociocultural por Telecanal 28, Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias por su fiel sintonía. Bueno, hoy, ahora mejor dicho, nos toca hablar del estilismo. Pero, varón, usted es como un experto en esa área. Pero mucha gente quizás confunde el estilismo con o lo relaciona con gente que está en el diseño de moda, el estilismo. ¿Cuál es exactamente? Bueno, no, el estilismo ciertamente tiene que ver con el área de peluquería. Tiene que ver con el área de peluquería y es una rama quizás un poquito más avanzada que lo que es el peluquero en sí. Normal. Sí. Y nada tiene que ver realmente con lo que es el diseño de moda. Bueno, esa profesión que, ¿te elegiste a ti o a ella? Yo creo que es un poquito de ambas cosas. Okay. Un poquito de ambas cosas porque la peluquería en sí tiene como un misterio, es como todo arte, tiene mucho de arte la peluquería y tiene como un misterio que realmente como que uno tiene que tener eso, como que el individuo tiene que tener un poco de algo para lograr llegar a ser un peluquero y más que eso, un buen peluquero, ¿verdad? Que tenga buena aceptación en cualquier ambiente donde se pueda desempeñar. Y es así, se puede decir que ambas cosas, ella te elige y tú la eliges. Amén. Bueno, hay peluquero, barbero, estilista. Bueno, a veces como uno se pierde como entre esos términos. Sí. Pero ¿cuál es qué diferencia estilista, barbero y peluquero? Sí. Fíjese, el barbero es el término más original que se viene usando desde el inicio y trae la idea de alguien que además de arreglar las barbas, ¿verdad? De rasurar, pues también recorta. Y es el término que más se ha usado y se puede decir que es el término más común. Porque encierra todo, una barbería como le llaman, encierra todo ese circumen, ¿verdad? Entonces, ya el peluquero es un término que ya viene como adentrándose a los nuevos tiempos y que ya es una persona que se puede decir que ya trabaja en salones de belleza. El barbero se encerraba en un ámbito solamente masculino. Solamente masculino. Sí, y estaba en una barbería que se formaba por tal vez 1 o 2 sillones con 1 o 2 compañeros y ahí no había otro tipo de servicio. Es muy difícil que en esa barbería antigua se encontraran otro tipo de servicio. Ya en la peluquería, pues ya comenzamos a ver chicas trabajando que lavan la cabeza, comenzamos a ver también muchachas que arreglan las uñas de las manos y los pies y comenzamos luego entonces a ver que hay un pequeño bar donde también se le ofrece al cliente cualquier bebida, algo de tomar. Y ya ahí vamos adentrándonos a un tiempo un poquito ya más moderno acerca de lo que es el área de la barbería. Sin embargo, ya lo que es el estilismo más bien se refiere a un profesional de la belleza que hace de todo, Ya un estilista es porque ya hace de todo. Está completo. Se enfrenta a cualquier trabajo que venga. Puede recortar a una mujer o un hombre, puede tintar, puede trabajar con técnicos, puede hacer, en el área de cabello puede hacer, se supone que debe hacer de todo. Y eso ya es lo que es la parte ya un estilista que está preparado para cualquier trabajo. Pero sus inicios, ¿cómo han sido? ¿Cómo eran sus inicios
Sí. ese mundo? Bueno, fíjate, yo como le decía al principio, uno como que tiene ese llamado. Y yo recuerdo que yo no recuerdo cómo encontré, cómo fue que obtuve unas tijeras. Pero cuando las obtuve tenía esa tentación de recortar. Entonces comencé a hacerle algunos cerquillos a mis amistades. Yo tenía tal vez cuando eso 11 o 12 años. Y comencé a hacerle cerquillo, a cortarle un poco de cabello. Comencé a recortarme, comenzaron a cogerme un poco de confianza. Hasta que, bueno, finalmente comencé ya a recortar. Y un amigo mío, que tal vez usted conoce, que es de aquí del barrio, allá en Los Tres Brazos, Jorge Parra, sí, tenía una pequeña peluquería. Y un día me vio y me dijo, pero coge para acá y para que me ayude y recortemos aquí. Bueno, así lo hacía de vez en cuando. Pero ciertamente yo ahí estuve poco tiempo, porque parece que yo realmente donde me inicié fue en el ejército. Porque yo a partir de ahí, luego de que estuve con Jorge Parra unos meses, no mucho tiempo, no recuerdo qué tanto, pero a partir de ahí entonces lo que me dio fue la idea. A mí siempre me gustó como la milicia, y tuve esa idea de ingresar al ejército. Y cuando ingresé al ejército, como que no llevaba la idea ciertamente de trabajar como barbero en el ejército. ¿Pero en qué año más? ¿En qué año? Eso fue más o menos en el año 88, 87, 88. Yo estuve con Jorge Parra unos meses en el 87. Y entonces en el 88 ingresé al ejército. Cuando llegué al ejército, recuerdo que allá en una ocasión estaban preguntando que si llegaron a donde yo estaba y preguntaron si había alguno que sabía recortar. Y yo le dije al sargento, un sargento La Sala, que era el jefe de la barbería, yo le dije, sí, yo sé recortar. Y me dijo, pues quiero probarte. Y me probó. Y de repente, bueno, ya yo estaba en la barbería. Así que ahí fue mi inicio. Fue una experiencia muy bonita estar allá trabajando con buenos barberos. Era una barbería que tenía como 8 o 9 barberos. Y fue muy bonito trabajar en el ejército como barbero. Bueno, sabemos que cada profesión tiene su nivel de exigencias. Sí. Pero para ser un buen estilista, no sé cómo, ¿cuáles son las habilidades o cualidades? Sí. Fíjese, la peluquería, el estilismo, es un servicio que tiene mucho que ver con el trato, con el manejo del individuo. Porque una persona no va solamente a un salón muchas veces por la necesidad de un corte o de un servicio per se. Hay personas que tienen la visita al peluquero como un momento de relajación. Entonces, allí también muchas personas también lo toman para conversar, para desconectarse de la presión del trabajo, de situaciones que enfrentan en el día a día. Entonces, yo le puedo decir que si un peluquero tiene un buen manejo y es una persona afable, discreto y con buen tacto, no necesita ser tan buen profesional para tener muchos clientes, para tener clientes. Porque muchas veces una persona se conforma, ¿qué le digo yo? Quizás con menos de un 50% de lo que tiene que ver con el profesionalismo. Pero si usted mantiene un buen manejo, es una persona afable, es una persona, ¿verdad?, elocuente, yo creo que es lo que principalmente las personas buscan. No creo que una persona
quiera seguir recortándose con un barbero, con un peluquero que tenga un mal manejo, que no se sepa manejar con los clientes. Sí, pero también hay algunos también, como que hablan de todo. Sí. Sí. Que el peluquero, ¿verdad? Sí, hay peluqueros que hablan mucho. Sí, te hace el cuento. Sí. Eso va muy relacionado con el tipo de relación que se va a hacer con el cliente. Okay. ¿Sabes que el cliente normalmente se atiende con un peluquero? O sea, es muy difícil, la gente no anda saltando. Bueno, yo trabajo en el Palacio de la Belleza, en una sucursal que está en las instalaciones del Club Naco. Allí habíamos 4, pero ahora varones, ¿verdad? Porque esto es un salón de belleza. Sí. Hay varias manicuristas, hay varias peluqueras y ahora somos 3 peluqueros. Hay clientes que llegan y la minoría, muy pocos clientes, pero que llegan y ellos lo que quieren es recortarse. Ya ellos conocen a Elvis, que es mi compañero, un muchacho joven, dinámico, con mucho deseo, que ha crecido mucho en poco tiempo en la peluquería y sigue creciendo. Y está el jefe mío, que es don Paco Luis Pérez. Hay personas que llegan y lo que quieren es recortarse. De manera que sí, me prefieren quizá a mí porque soy el de los empleados, soy el más viejo y soy el que más clientes tiene del grupo. Y a veces me prefieren a mí la mayoría de las veces, pero si yo estoy muy ocupado, pues se van con Elvis. Y si don Paco no tiene cita, pues le piden a don Paco, pero recórtame. Eso es la minoría, pero la mayoría de las personas no son así. La mayoría tienen un cliente fijo, un peluquero fijo. Entonces, como ya uno está relacionado con ese cliente, porque todos los meses está 1 o 2 veces con ese cliente, ya uno sabe cómo es la persona, si es conversador, ¿verdad? Si aprovecha el momento de recortarse para meditar, o si es de un poquito de ambas cosas, uno se da cuenta. Porque si el cliente llega y se sienta, ¿verdad? Muchas veces se quita el lente, lo pone ahí y cierra los ojos. Ay, Dios mío. Usted lo deja tranquilo. Sí. Ya a veces el cliente hace así, se cierra los ojos ahí, se queda ahí. Usted comienza a trabajar. Usted lo deja tranquilo porque el cliente le está mandando una señal. Está tranquilo. Puede estar pensando en una situación, tal vez tenga que tomar una decisión. El cliente no maneja que uno maneja esas cosas, pero uno tiene que tener tacto. Entonces, dependiendo del cliente, uno luego le puede hacer un comentario, le pregunta por la familia, ¿todo bien por allá? O algo así. Y dependiendo de la reacción, pues entonces ya uno se da cuenta. A mí no me molesta estar callado todo el tiempo, el tiempo que recorto a la persona. Tampoco me niego a una buena conversación, siempre que sea constructiva, ¿verdad? Así que, bueno, eso va muy dependiendo del tipo de cliente y la relación que uno va haciendo con el cliente. Bueno, claro, usted lleva muchos años en ese mundo, entonces no sé si estás dispuesto a transferir sus conocimientos a otros. Sí, claro, es algo que uno lo va haciendo. Fíjese, desde muy joven, los peluqueros casi siempre tenemos admiradores, porque siempre en el entorno de uno hay jóvenes que anhelan ser peluqueros. Por ejemplo, más o menos en los años 90 y pico, ¿verdad? 92, 93, trabajábamos un amigo mío que murió, Marcos. Él y yo trabajábamos en una peluquería ahí en Cerro de los Amas, eso es detrás del Club de los Billeteros. Y había un primo mío que siempre iba. Él llegaba y se sentaba ahí a veces los sábados o los domingos, que trabajábamos también los domingos, y pasaba el día entero ahí. Él tenía interés en aprender. Bueno, finalmente tuvimos un tiempo sin vernos, pero luego cuando cuando supe de él de nuevo, ya él estaba recortando.
Ya le estaba recortando. O sea, él iba y se sentaba ahí y pasaba el día mirando pero él estaba aprendiendo. Sí. A veces uno no lo sabe. Habían otros amigos de allá que también aprendieron, que muchas veces uno ni cuenta se da, pero muchos de ellos le dicen a uno que uno fue su maestro. Mi cuñado, que ahora es peluquero y vive en los Estados Unidos, mi ex cuñado, él es el hermano de mi ex esposa, con la que tuve 2 hijas, y él tuvo mucho interés en aprender, y yo le dije, bueno, yo te voy a enseñar. Y con él entonces sí, ya trabajé ya de una forma más directa, mano a mano, enseñándole lo que es el oficio en sí, y se hizo muy buen peluquero, y vivió mucho tiempo estando en el país de la peluquería, y estando ahora en Estados Unidos, pues también vive de eso. Se hizo buen peluquero. Muy bien. Sí. Bueno, y antes de irnos a la segunda pausa, no sé si hay anécdota específica que le haya marcado en este mundo, aparte de lo que tú me has dicho, aparte de eso. En el área de la peluquería. Sí, una anécdota específica, si se acuerda algo. Bueno, sí, uno siempre recuerda cosas que ciertamente marcan a uno. Cuando yo estuve en el ejército, llegaron las navajas en sí, o sea, las Gillette, lo que tiene que ver con la marca Gillette, los diferentes tipos de navajas, que la gente piensa que Gillette es el nombre de la herramienta, y ciertamente Gillette es una marca, y como tal hay muchísimas marcas más, pero antes de los años 88, 87, se usaban en las barberías una navaja que era amolable, que venía del sillón de la barbería, pendía un cuero, que era como una correa, que de ahí se pasaba, para afilarlo. Para afilarla. Y eso era lo que se usaba. Pero en el tiempo que llegó entonces el tema del VIH, comenzaron a llegar entonces esas medidas precautorias, y recuerdo que se prohibió en el país, el ejército prohibió lo que eran las navajas amolables, y entró entonces en vigencia las Gillette, las navajas tipo Gillette, ¿verdad? Bueno, se complicó un poco al principio por el hecho de que las navajas ahora había que comprarlas en el colmado. Y por ejemplo, las barberías no tenían la costumbre de tener Gillette. Es una caja así de una Gillette, caja. Así. Bueno, en la barbería de la base habíamos 7 o 8 barberos, y por lo tanto todos los días había uno de servicio. ¿Eso qué significa? Todos los días teníamos que estar todos ahí, pero a las 3:30 de la tarde todos nos íbamos, ya terminábamos nuestra jornada laboral. Pero a diferencia de todos, había uno que estaba en el listado de servicio que tenía que quedarse ahí para ofrecer servicio a cualquier emergencia que se presentaba, y tenía que amanecer en la base. ¿Se ven? Entonces, una vez me tocó a mí, estaba yo de servicio, y de la comandancia, recuerdo que el comandante, el coronel, no recuerdo ahora el nombre de ese coronel, que fue quien creó el curso de cimarrón, mandó a recortar a un guardia, lo mandó a recortar, y de repente llega y me dice que quiere recortarse. Yo le digo, bueno, lo que pasa es que no hay navaja, no hay Gillette, tiene que comprar una navajita. Y él dice, no, porque yo no tengo. Digo, bueno, pues tiene que comprar. No, fue el coronel que me mandó. Bueno, dígale al coronel que aquí no hay navaja. Entonces, que tiene que traer una navaja. El guardia se fue de nuevo,
y se presentó donde el coronel, y el coronel le dijo, mire, dígale al barbero que el guardia fabrica. Es una expresión que se usa en la guardia para referirse al hecho de que el guardia le busca la vuelta a cada cosa. Mire, dice el comandante que dice el coronel que el guardia fabrica, que él no tiene que ver con eso que me recorte. Digo, bueno, bien. Entonces había un cenicero, como una especie de cenicero, que no se usaba como para cenicero, sino para tirar las navajas viejas. Y yo tomé de las navajas del cenicero, tomé una navaja de esa vieja y se la puse al aparatico, al portanavaja. Y parece como que ya por el óxido Jorge García, era el coronel, coronel Jorge García. Era bajito, llenito él. Y yo tomé una de esas navajas y parece como que ya por el óxido se había tal vez virado el filo y le hice una cortadura por ahí, en ese huesito de ahí al guardia. Bueno, yo le entaponé la cortadura con un poquito de talco, pero cuando llegó donde el coronel se dio cuenta y de allá para acá vino en un jeep a buscarme. Él pensó que yo lo había hecho de mala gana. La guardia así. Bueno, al fin es que yo terminé en la cárcel de alistado, allá en la base. Ahí mando a llamar al sargento. Llega el sargento, ¿qué pasó? El jefe de la barbería me quería muchísimo porque le gustaba mi forma, ¿verdad? Yo siempre fui una persona muy auténtico, me gustaba hacer la cosa bien hecha. Yo recuerdo que él siempre me tomaba como ejemplo. Y me dijo, no te preocupes, Canita, me decían Canita. No te preocupes, Canita, que yo voy a hablar con el coronel y yo te vengo a buscar ahora. Bueno, al fin es que habló con el coronel y me despachó. Al otro día por la mañana, temprano, me encontré con el coronel de frente y me dice el coronel, mire, siga dando de navajazos. Me dijo. Y esa es una historia que siempre recuerdo y que me marcó en la base, me marcó en el ejército. Bueno, vamos, y con su permiso vamos a hacer como nuestra segunda pausa. En breve volvemos para seguir con esta conversación muy interesante, porque estamos aprendiendo muchísimas cosas. ¿Vale? Sí. Bueno, mi gente, quédense ahí, en breve vuelve Eric on TV Show. Y por favor, que sigan compartiendo y a los que todavía no se han suscrito al canal de YouTube Eric on TV Show, que lo hagan ahora. Y gracias. Y gracias a la Iglesia de Cristo por su apoyo incondicional a Eric on TV Show. Quédense ahí, no se muevan nadie. Hola mi gente, Rafael Aldoy para invitarle a que sigan todos los sábados a las 11 de la noche por Telecanal 28 el programa de mi amigo Eric Duperón, Eric TV Show. No te lo puedes perder todos los sábados a las 11 de la noche aquí por el 28. The best is yet to come. De vuelta con su programa Eric on TV Show. Ahora vamos a seguir con esta conversación muy interesante, porque estamos aprendiendo muchísimas cosas de usted. Bueno, me acuerdo como en el año 2016 más o menos, como que yo hacía, yo hice un curso de peluquería, pero el maestro decía que el espejo es el amigo fiel del peluquero. Pero ¿qué
¿qué dificultad puede encontrar un peluquero, un barbero, al recortar a una gente sin tener un espejo? Sin el espejo. Yo diría que no tiene ningún tipo de dificultad. Eso es más una exigencia principalmente para un cliente nuevo. El cliente tal vez un cliente nuevo que no conoce, no tiene todavía conocimiento del peluquero, quizá le interese más. Pero si usted se da cuenta, por ejemplo, en estos días de coronavirus, las personas tuvieron que recortarse en sus casas. Y ahí no tiene que haber un espejo, podía ser en una terraza, podía ser en la sala, donde quiera. Y no ha habido esa necesidad, no se menciona, casi nadie lo menciona. Hay personas que le gustan verse, por ejemplo, inclusive por atrás. Muy poca, un 2% tal vez, un 3% de los clientes tengan un interés en, ni siquiera un 2% tal vez. Un interés en verse y en examinarse, sino que ya normalmente la persona confía en el peluquero y confía que se ve bien. Sí. Pero no sé cómo, si hay algún artista famoso o político que a usted le gustaría recortar. Verdaderamente no he pensado en eso, nunca. Yo he tenido la dicha de trabajar en lugares donde van muchas personas, ¿verdad?, de la televisión. Y yo tengo muchos clientes que son políticos, de la televisión, periodistas, empresarios famosos también, militares. O sea, realmente no he pensado en otros, pero claro que todos los que vengan son muy bienvenidos al club. Bueno, hay muchos tipos de cabellos, cabellos crespo, lacio, ondulado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la dificultad que encuentra uno a recortarse uno de esos tipos de cabellos? ¿Cuál es? Sí. Bueno, el peluquero, al principio, uno ve algunas dificultades en algún tipo de cabello. Y cuando el cliente llega, por ejemplo, pues comienza como a prepararse para ese tipo de cabello. Para mí, la verdad, el pelo más cómodo para yo trabajar es el pelo lacio. Es el pelo lacio porque es un tipo de cabello que le da a uno mucho menos dificultades, porque uno lo trabaja a precisión. Es el pelo que primero le lavan el pelo al cliente, o en su defecto, uno con un aplicador, con un atomizador de agua, uno le moja el pelo, le pone algún tratamiento para suavizar el pelo, tal vez un poquito de leave-in, y ya luego uno lo que va es a recortar el cabello con los dedos, o sea, tomando como medida los dedos, que es lo que se llama corte a precisión. Y para uno quizás es lo más fácil. Yo puedo recortar a una persona en 10 minutos. Pero cuando el pelo es crespo, por ejemplo, el pelo crespo, tal vez usando la maquinita, se requiera un poquito más de detalle, porque cualquier defecto que haya en el recorte se va a ver. A diferencia de un pelo lacio, que la persona usa el pelo tal vez un poquito más de volumen que los que tienen pelo crespo. Entonces, en el pelo crespo cualquier detalle se nota. Y por eso uno tiene que ser más minucioso en el momento de la terminación o del proceso de pelada. Sí. Pero, ¿y el otro? ¿Cómo? Nos queda uno. El ondulado. El ondulado. El ondulado entra también en lo que tiene que ver con el lacio. El ondulado uno lo trabaja. Acuérdense que las ondas, a mayor largo, mayor onda. O sea, las ondas se hacen por el largo del pelo.
casi siempre el pelo que es ondulado, cuando usted lo corta cortico, usted lo ve lacio abajo. Ahora, luego que comienza a crecer y ya tiene 1 pulgada, ahora comienzan los rizos a aparecer, pero cuando usted le aplica un poquito de agua y un poquito de algún producto, ya entonces usted lo trabaja fácilmente en el mismo estilo que trabaja el pelo lacio. Se puede decir que el pelo ondulado es el tipo de pelo normal, que está en el centro. No es lacio ni tampoco es crespo, ¿verdad? Sí. Bueno, ok. Hay mucho, los peines, los peines, hay mucha gente como que no saben porque el barbero como está cambiando los peines, uno, dos, por número de las maquinitas. Sí, lo que pasa es que los peines vienen por número. Sí. La maquinita normalmente trae una graduación que te permite variar medio número, medio grado. Entonces, los peines vienen por unidad, por turno de unidad. El 1, de hecho, ahora también viene un peine que es .5, que es la mitad de 1. Es menos común usarlo, pero hay en algunos tipos de pelada, como el face, que es más o menos el tipo de pelada que usted tiene, que muchas veces ese peinecito le quita una pequeña línea que pudo haber dejado entre el 0 y el 1. Entonces entra el .5 y quita esa línea y entonces se ve una degradación mucho más clara, mucho más limpia. Pero los peines exactamente se van diferenciando en turno de unidad, de 1, 2, 3, 4. Y es por eso que se van cambiando según va avanzando en el pelado. Bueno, en el tiempo de la pandemia, bueno, había muchos negocios cerrados, incluso a la barbería. ¿Usted cómo se recortaba con la gente con cita previa o cómo usted ha hecho para sobrevivir en aquel tiempo? Bueno, cuando llegó este tiempo pandémico, un tiempo muy difícil, porque nosotros no habíamos vivido cosas como estas. De repente nosotros llegamos al trabajo el día 17, que fue un martes, creo que fue martes 17, y llegamos a trabajar quitado de bulla. Ya la pandemia, ya habían aparecido 1 o 2 casos en el país. Pero llegamos muy quitados de bulla a pesar de eso. Y de repente llega una circular del club, de la oficina del presidente del club, diciendo que el club va a cerrar. Para mí fue un poquito, como que todavía no me había hecho la idea de que era así, de que esto iba a ser así. Bueno, iban a cerrar y no era ya a las 12 teníamos que irnos, se iba a cerrar el club. No, yo llegué a la casa y le di la información a mi esposa, a la familia, nos quedamos ahí. Bueno, ya teníamos ahí cerrado, ya teníamos en la casa, qué sé yo, tal vez como 20 días, cuando me llamó el primer cliente. Yo salía de vez en cuando a trabajar en lo que es la obra de Dios, en lo que es el compromiso que tenemos en la iglesia, que seguramente usted se va a referir en algún momento a este tema. Y lo hacía con mucho cuidado. Acuérdese que no sabíamos nada del tema. Las redes estaban inundando las mentes de las personas con informaciones totalmente pesimistas. Y no que no era, porque acuérdese que muchísimas muertes ocurrían. Pero yo salía con mucho cuidado a cumplir con la misión para lo que se nos llamó. Pero en el tema de la peluquería fue como a los 20 días que me llamó el primer cliente. Y me dice, ven acá, ¿y cómo lo vamos a hacer entonces? Porque yo estoy pelú. ¿Tú no te atreves a venir a mi casa a recortarme? Digo yo, bueno, pero tomando las medidas de precaución, todos usando mascarilla y la mano limpia y un poco de alcohol. Yo entiendo que yo no tengo problema.
en ir si usted tiene la confianza en mí. Dice, no, pero ven acá, yo te conozco a ti, tú eres como parte de nosotros. Y bueno, finalmente le dije a mi esposa lo que había pasado, y mi esposa estaba como media dudosa. Sí. Y yo dije, no, es que el mundo tiene que seguir. Y finalmente yo le dije a ella lo que le dije a los ministros en una de las reuniones que tuvimos. Yo dije, miren, finalmente esto nos va a dar a todo. Nos va a dar a todo, a uno antes y a uno después. Y lo mismo le dije a mi esposa. Y me fui. Bueno, yo recuerdo que no había terminado de atender a ese cliente cuando ya tenía un mensaje en mi móvil de otro cliente. Y de ahí me trasladé a otro lugar. Amén. Y ese día atendí 2 clientes. Y así, de vez en cuando comenzaron a llamarme. Ya yo salía 2 o 3 veces en la semana. Y así comencé a atender a algunas personas a domicilio. Siempre con esa precaución. Gracias le damos a Dios. Amén. Todavía es la fecha que ni a mí ni a ninguno de mi familia ha llegado el virus. Y así nos fuimos. Así fuimos sobreviviendo y también fuimos supliendo para las necesidades básicas de la casa. Amén. Gracias, Señor. Bueno, después de tantos años como en ese mundo, ¿usted cómo se siente como una persona, bueno, por decir, exitosa, verdad? 100%. Amén, gracias. 100%, claro que sí. Fíjate, un peluquero no es rico. Los peluqueros no son ricos, ¿verdad? Para que un peluquero pueda llegar a tener dinero, tiene que ser una persona que comience a tener salones de belleza. Puso uno aquí, tiene otro en otro sitio, tiene otro en otro sitio. Crea un imperio en ese sentido. Y tiene mucha gente trabajando para él, pega en donde quiera que pone esos negocios, pega, consigue, hace buena clientela y con un buen manejo puede llegar a tener dinero. Pero en sí los peluqueros no es una profesión de llegar a tener dinero, es una profesión de uno sostenerse y sostener su familia. Porque si usted se da cuenta, es un servicio. Por ejemplo, usted llega a la peluquería y usted puede haber 5 clientes ahí, pero yo voy a atender uno. Cuando termine de atender ese, entonces se para y voy a atender otro. No es como la venta de productos. Si usted vende, por ejemplo, reloj, usted a una sola persona le puede vender 20 relojes. Sí, verdad. ¿Usted? Y de esa forma, usted en un solo día puede vender 50 cajas de relojes que tengan cada una tal vez 10 relojes. Ya está vendiendo una buena cantidad de mercancía. Mañana sigue vendiendo y puede conseguir más fácil acumular riqueza. El barbero no es así. Ahora, lo que sí es que el barbero siempre tiene para su sustento. Amén, gracias. Y para echar adelante, siempre que no sea malgastador, ¿verdad? Porque usted sabe que el que derrocha nunca tiene. Bueno, antes de irnos a la pausa, para que hablemos del amor de Cristo, bueno, ¿cómo visualizaste su futuro después de toda una vida dedicado al estilismo? ¿Cómo, futuro, ¿Cómo visualizo el futuro? Sí. Bueno, profesionalmente hablando, o sea, en lo que tiene que ver con el trabajo secular, yo ciertamente como que no me he hecho mucho análisis acerca del futuro, porque el barbero, el peluquero, trabaja hasta una muy avanzada edad, normalmente, y ciertamente no me he hecho mucho esa pregunta, no me he imaginado mucho. Más bien, sí, lo que tiene que ver con el trabajo de la obra de Dios, sí, siempre me imagino, ¿verdad? Siendo un viejito. Amén. Sí, trabajando en la obra. Trabajando en la obra,
aconsejando a los hermanos más nuevos y ayudando a la iglesia a seguir adelante. En el día, en lo que tiene que ver con el trabajo secular, pues puesto en la mano de Dios, uno mantiene la confianza de que siempre va a poder suplir para las necesidades. Y nada, seguimos con la esperanza firme, tanto secular como espiritual. Amén. Pero no hay planes como de poner una escuela y como de abrir un espacio para como enseñar enseñar a otros. Sí, no he pensado, no lo he pensado, no, realmente no he pensado en eso. Yo siempre he pensado que quizás cuando ya yo no quiera seguir trabajando o por alguna razón no pueda seguir trabajando, quizás uno se dedique más a algún tipo de negocio. Usted sabe que yo he incursionado en algunos negocios. Anteriormente teníamos una papelería, librería, que la vendimos. Gracias a Dios, Dios nos ayudó. Amén. Y tomamos esa decisión antes de que entrara la pandemia, que hubiese sido muy difícil mantener ese negocio. A pesar de que la persona que lo compró, una muchacha de la familia, hoy día está saliendo adelante, pero para nosotros hubiese sido un poquito difícil, viviendo un poquito retirado y con el tema de la pandemia. Gracias a Dios. Pero más adelante quizás tenemos algunos proyectos de negocio. Cuando digo tenemos, estamos hablando de mi esposa y yo. Y tenemos unos proyectos de negocio. Más adelante lo estamos cultivando. Usted sabe que las cosas se hacen primeramente en la mente. Sí. Y entonces, bueno, tenemos esos planes, esos proyectos, que pueden ser el futuro que vemos para nuestras vidas. Amén. Bueno, un saludo para su esposa Cristina, que nos está viendo ahora mismo. Sí. Bueno, vamos a hacer como nuestra última pausa. En breve vuelve Eric on TV Show para hablar del amor de Cristo. Quédense ahí. En breve vuelvo. Sin ti nada somos. Una familia sin Cristo es un cuerpo sin alma y es un barco a la deriva. Después de Dios, tu familia es lo más importante. Lo más valioso que jamás podrás tener. Ama a tu familia de principio a fin, sin medida. Es el seno espiritual donde se fomentan las costumbres y las creencias que irán siempre contigo. Porque donde quiera que vayas, siempre serás parte de ella. Y recuerda que es hermoso tener una familia en Cristo Jesús. Esa familia es la que va para el cielo. Bueno, señores, les invito a ver a Eric on TV Show, un programa especial para que te lo goces. Gracias por su sintonía de vuelta en Eric on TV Show. Bueno, ahora nos toca cambiar de tema del estilismo. Pasamos a hablar cosa de Dios, cosa del Señor. Bueno, ahora nos toca hablar del amor de Dios, del amor de Cristo, el amor que es el sentimiento más sublime, más alto del universo. Porque es por amor que Dios nos ha enviado a Jesucristo para rescatarnos, varón. Primero de Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, varón. Amén. Okay. Amén. El ministerio de pareja pertenece a la Iglesia de Cristo de los Tres Brazos, varón. Hablamos un poco de la iglesia, porque ya mucha gente dicen Jesús solo. Habla un poco como de la iglesia de Cristo, ¿no? Ya. Bueno, nosotros como iglesia somos la iglesia de Cristo. No somos un grupo denominacional, no obedecemos a ningún grupo religioso. Somos la iglesia que sigue los mandamientos dados por Cristo por medio de los apóstoles. Amén. Y somos una iglesia que nos encontramos en el mundo entero,
Aquí en República Dominicana vemos aproximadamente 200 congregaciones. Ya la iglesia tiene en el país más de 50 años. Y nosotros estamos trabajando, como ya bien usted ha dicho, en la congregación situada en Los Tres Brazos. Es una congregación que tiene también ya 20 y pico de años, casi 30 años, y que con la ayuda y el favor de Dios seguimos avanzando para que la iglesia pueda permanecer. Amén. Eso significa que trabajamos en la juventud, que es el futuro de la iglesia. Como bien usted ha visto, en este mismo mes y en el mes pasado, varios jóvenes fueron bautizados y agregados al cuerpo de la iglesia. Y eso significa, hermano, que la iglesia permanecerá, y esperamos que las generaciones que vienen pues tengan también ese detalle de seguir trabajando en la juventud y que la iglesia pueda permanecer allí en Los Tres Brazos. La iglesia de Cristo tiene el credo bíblico. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Entonces, nosotros tenemos la doctrina que Cristo enseña por medio de los apóstoles. Somos la iglesia del Nuevo Testamento, pero que estudiamos el Antiguo Testamento porque en él encontramos el conocimiento de Dios, de la persona de Dios, de cómo Dios actúa, de la relación de Dios con el pueblo, de cuáles cosas no son agradables a Dios desde la antigüedad. De manera que 1 Corintios capítulo 10 nos habla de que todas esas cosas fueron escritas como ejemplo para que nosotros no caigamos en ellas, para que nosotros no caigamos en los mismos errores que los antiguos. De manera que la ley que nos gobierna es el Nuevo Testamento, pero nosotros obedecemos a la palabra de Dios. Amén. De manera que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para toda buena obra. Así que la Iglesia de Cristo invita en todos los lugares donde estamos, invita a las comunidades que se acerquen y que puedan congregarse con nosotros, visitarnos y ver cómo adoramos, para que entonces luego ya puedan tener el conocimiento de cómo somos, de cómo adoramos y cómo compartimos como hermanos y cómo somos para con Dios. Muy bien, varón. Varón, ¿usted cómo está encargado del ministerio de pareja, varón? El ministerio de pareja, como su nombre lo indica, ¿cuál es su misión, objetivo y su visión en la iglesia? Sí. O en una iglesia, mejor dicho. Sí, en una congregación, ¿verdad?, de la iglesia. Sí. Bueno, nosotros en el ministerio de pareja, el ministerio de pareja lo que tiene que ver es con la familia. Sí. En muchas congregaciones le llaman el ministerio de familia. Y nosotros quisimos llamarle el ministerio de pareja, aunque ciertamente cumple con la misma función. Trata el tema familiar, matrimonial. Y la misión que tenemos en el ministerio es en sí trabajar en el fortalecimiento de las relaciones matrimoniales, por consiguiente colaborar para que la familia marche de manera adecuada y que podamos ser un ente de ayuda para el núcleo familiar, tanto los esposos como también los hijos. Es una lucha en la cual uno tiene que trabajar mucho, porque es un ministerio muy delicado, muy, muy sensible, y la visión que tenemos es poder entregarle al Señor una iglesia santa. Amén. Una iglesia pura, ¿verdad? Donde cada uno de los participantes de la familia puedan
pues desarrollarse como miembros de la iglesia y que desde sus hogares puedan servir para glorificar el nombre de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer como esposo, como esposa, como hijos e hijas y padres, entonces nosotros estamos glorificando a Dios. Amén. Y esa es la visión y la misión que nosotros tenemos como ministerio de pareja. Porque si queremos una buena sociedad, tenemos que tener una buena familia como base. Amén. Sí, ese ha sido mi lema. No sé si usted se ha dado cuenta que en casi todos los temas, las charlas que yo he venido impartiendo a partir de que estoy en el ministerio, yo tengo en la introducción, tengo eso como base, como lema, y es que si queremos una iglesia saludable, necesitamos un matrimonio saludable. Si queremos también iglesias fuertes, necesitamos familias fuertes. Y eso también va a la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque es que la iglesia se suple, se nutre de la sociedad, se nutre de la familia. Y es por eso que nosotros tenemos ese objetivo y esa misión, que es fortalecer la iglesia, porque de la iglesia se fortalece la familia y se fortalece también la sociedad. Ok, pero ¿cuánto, más o menos, cuántos miembros lleva este ministerio y cuál es la función que desempeña cada uno? Sí. Bueno, el ministerio, como ya hablamos, yo estoy encabezando como ministro encargado. Formamos un grupo que ahora mismo somos unas 5 parejas, más o menos, algunos en pareja, otros no, pero hermanos que están siempre con la disposición de trabajar y de colaborar en la obra de Dios. Nosotros nos dividimos los trabajos cuando tenemos actividades, porque por lo demás lo hacemos todo hacemos lo mismo. Nos encargamos de visitar las casas, los matrimonios, la familia, de conversar con ellos. Claro que nosotros cuando vamos a visitar a una familia, normalmente tenemos ciertos detalles que son como indicadores que nos pueden servir para saber cómo va. Sí, si todo marcha bien. Sí, exactamente. Uno hace algunas preguntas estratégicas, pero en sí a lo que vamos a la casa es a orar con ellos, a cantar algunas alabanzas, ayudarle en el fortalecimiento espiritual y al mismo tiempo, pues los hermanos si tienen alguna situación también, pues le comentan a uno y uno pues entonces con la dirección de Dios, pues entonces vamos ya buscando la forma de ayudar. El ministerio de pareja, a pesar de que como ministro yo lo encabezo, es un trabajo del ministerio de la congregación. ¿Qué significa el ministerio de la congregación? De los líderes. Usted sabe que somos 4 ministros. Sí. Y aunque yo estoy encargado de trabajar en esa área, somos nosotros los 4 ciertamente los que debemos encabezar cualquier situación, cualquier problema, cualquier dificultad que haya en cualquier matrimonio, en cualquier familia. Eso significa que cuando nosotros como ministerio de pareja encontramos una situación o nos llega una situación de alguna dificultad que pueda haber en cualquier matrimonio, en cualquier familia, pues inmediatamente entonces vamos y lo presentamos al ministerio de la iglesia y entonces ya ahí comenzamos a trabajar todos juntos en favor de que las cosas puedan solucionarse y de que podamos seguir adelante todos. Sí. Bueno,
sin identificar a nadie, o mejor dicho, sin darnos nombre. ¿Te acuerdas cómo un conflicto, cómo haya solucionado un conflicto fuerte? Mira, en la iglesia hay personas que piensan de la iglesia o del cristiano que nos ven como si, muchas veces tal vez como si nosotros no fuéramos seres humanos. Y es importante, y es muy importante desde mi punto de vista, que las personas, que la gente, la sociedad sepa que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres comunes y corrientes, que tenemos hartas y bajas debilidades, ¿verdad? Que tenemos conflictos, que tenemos situaciones que enfrentamos, y está compuesta por matrimonios y está compuesta por familias iguales que toda la familia, solo que obedecemos entonces a pautas diferentes. Tenemos pautas trazadas por las cuales tenemos que andar, y ellas son las que nos conducen y las que nos mantienen en una dirección exacta, porque tenemos una misma fe, porque tenemos una misma esperanza, y eso nos mantiene siempre en una misma dirección, aunque todos somos muy diferentes. Los conflictos llegan tanto a los matrimonios que no son cristianos como a los matrimonios cristianos. Pueden llegar conflictos. La diferencia es que un matrimonio cristiano tiene la solución en la palabra de Dios. Entonces, las cosas son mucho más fáciles de resolverse, porque la solución en un matrimonio cristiano nunca es la separación. Nunca. Hay una palabra que se ha hecho famosa en los tiempos modernos: incompatibilidad de caracteres. Es un invento, hermano. Es un invento. Mire, es simplemente el hecho de que yo escogí a esa mujer por esposa y que yo estoy comprometido a comprenderla, ¿se a conocerla y aceptarla como es. Entonces, ayudarla con tolerancia, con amor, con respeto, con cariño, con cuidado, con comprensión. Eso es lo que es el amor en sí. El amor tiene que ver con muchas actitudes que hacen que un matrimonio pueda permanecer en el tiempo. De hecho, el matrimonio inicia y va caminando por etapas. Primero llega la etapa inicial, que es como conocemos la luna de miel, que es cuando estamos en la etapa del disfrute. Estamos disfrutando de nuestra relación en todos los sentidos, en todos los aspectos, tanto en los aspectos sexual, como también en lo que tiene que ver con la compañía, ¿verdad? Con el conocimiento de la persona, cómo realmente es esa persona conviviendo juntos, porque cuando las personas conviven juntos es que pueden salir a flote los defectos y las virtudes de esa persona. Pero entonces luego que pasamos de la etapa del disfrute, que es lo que le llaman la luna de miel, que puede prolongarse en algunos y en otros no, entonces pasamos a la etapa del conocimiento. Ahora que ya nos disfrutamos, ahora que vivimos este sueño que teníamos en el noviazgo, ahora comenzamos a conocernos, y eso significa de que ahora ya con el paso del tiempo y la confianza, ahora comenzamos a ver cosas que antes no veíamos porque la pasión que había no nos permitía verlas. Y de repente ahora yo me doy cuenta, por ejemplo, que mi esposa tal vez pues sale del baño y tira la toalla, pero antes no lo veía, porque antes yo estaba tan enamorado, ¿verdad?, que no veía eso. Tal vez ella se da cuenta que yo dejo los zapatos y las chancletas tiradas en el pasillo, pero antes no lo veía. Entonces, ahora comenzamos a notar que tal vez
tenemos algunos defectos y tenemos cosas que no son muy agradables para la otra persona. Pero ¿qué pasa? Ya nosotros nos disfrutamos, ahora nos conocimos, toca la segunda etapa. La segunda etapa no es incompatibilidad de caracteres, es aceptar a la esposa que escogí como mi esposa, como mi compañera, para toda la vida, para amarla, para respetarla, para valorarla, para cuidarla, para serle fiel, para estar con ella en la buena y en la mala. O sea, eso de incompatibilidad de caracteres no va con la enseñanza que Dios nos trae por medio del matrimonio. El matrimonio es una institución que Dios estableció, que Dios creó. Le puso reglas, están establecidas en la Biblia y el hombre no puede cambiar esas reglas. Y es así. Conflictos llegan, sí, pero hay que solucionarse, hay que ver cómo y la forma para solucionarlo. Sí. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, vamos a orar, vamos a deponer de nosotros mismos, vamos a poner la cuota necesaria que cada uno tiene que poner y vamos a seguir adelante como matrimonio porque nos casamos y nos unimos hasta que la muerte los separe. Muy bien, bueno, la pareja que se somete, que se somete a la voluntad de Dios bajo el vínculo de matrimonio, recibe siempre bendición y provisión del Señor. Amén. Pero el ministerio de pareja, ¿cómo está dispuesto a solucionar problemas en matrimonio que no es cristiano? Por ejemplo, si usted tiene una pareja no cristiano y ellos solicitan la ayuda del ministerio, ¿cómo están dispuestos a conversar con esas personas? ¿Están dispuestos? Sí, claro, claro. Nosotros hemos trabajado con personas que no son de la iglesia. De hecho, yo he trabajado ya en el tiempo que tengo en el ministerio, tal vez como con 5 parejas que no son miembros de la iglesia. Algunos son familias de miembros de la iglesia y otros conocidos, amigos míos. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con una pareja de matrimonio que ya tenían casi 15 años de matrimonio y había llegado un conflicto fuerte a ellos. Y recuerdo que fue muy sorpresivo para mí que me hayan llamado, que hayan tenido la confianza. Y él, el esposo, eran 2 personas, amistades mías, me llamó y me confesó lo que había pasado y solicitó de mi ayuda. Y comencé a trabajar con ellos y gracias a Dios, pues todo se resolvió. Amén. Las partes se pusieron de acuerdo y hubo perdón, hubo reconciliación y hoy todavía, hace un tiempecito que me encontré a la esposa, estuvimos conversando muy amenamente durante unos cuantos minutos y me sentí bastante bien. Cuando le pregunté todo, ellos se mudaron, lo mismo que nosotros, lo mismo que yo me mudé del barrio, yo también, y gracias a Dios está muy bien. Y así hemos trabajado con otros y siempre estamos en la disposición de colaborar. Recuerde que la iglesia está llamada a tener una relación estrecha con la comunidad, a tener favores con la comunidad, a ser amigos de la comunidad, porque ciertamente es de la comunidad que nosotros suplimos los miembros de la iglesia. O sea, para nosotros lo ideal sería que toda la comunidad... Sí, sería como cristiano. Claro, se una a la iglesia y así tendremos una sociedad más sana, porque evidentemente, mire, por malo que sea un cristiano, no puede ser por mal cristiano que sea una persona, no puede ser una mala persona, porque es que está recibiendo el consejo del amor y de la paz y de la misericordia, de la piedad. De manera que el ser cristiano es una gran bendición. Bueno, no sé cómo si se acuerda, de algunas actividades que haya realizado como el ministerio antes de la pandemia, algunas charlas, conferencias. Sí, claro, recuerde usted que la última actividad que tuvimos antes de la pandemia fue la actividad
que tuvimos en el salón principal del Club de los Billeteros. No sé si usted se recuerda, que esa actividad se llamó, no recuerdo cómo se llamó, cuál fue el título. La familia, algo así. Sí, pero fue una actividad muy bonita en la cual tuvimos como expositor al hermano Franklin Gómez de la congregación, pastor de la congregación de los Minas. Y estuvimos allá también como invitado al coro de voces de los Alcarrizos, los Enviados, que son unos hermanos que tienen unos cánticos maravillosos, unas canciones maravillosas, voces a capela, los Enviados. Y nada, esa fue la última actividad y otras que le antecedieron. Ok, y planes y proyectos como ya del ministerio, ¿verdad? Sí, nosotros ahora mismo estamos haciendo algunos planes. Como quien dice, es el tiempo en el que estamos arrancando de nuevo, después de este tiempo de coronavirus. Hemos estado trabajando con las parejas y con los matrimonios desde una perspectiva ya un poquito más personalizada. Yo he estado encargándome de algunas situaciones conjuntamente con algunos de los miembros, pero principalmente con los demás ministros de la congregación. Y hace unos días que estaba promoviendo una reunión del ministerio para planificar trabajos y actividades que estamos poniendo en carpeta. Sin embargo, porque algunos hermanos no iban a estar en ese fin de semana, pospusimos la reunión. Luego llegó el tema de que el hermano José Rojas le iban a operar de la vista, que es una de las familias más influyentes en el ministerio. Son de gran ayuda, una gran bendición para nosotros. Hermano José Rojas, la hermana Patricia Rojas, la hermana Dominga, ¿verdad? Así como el hermano Roberto y otros. Son de gran bendición para nosotros. Siempre activo en todas las actividades, activo en todas las reuniones, activo en todos los trabajos que nos proponemos hacer. Entonces, por motivo de esta operación del hermano José, yo le decía al hermano que pusimos un poco esa reunión, y ahora que ya el hermano, ayer fue la primera vez después de la operación que él pudo congregarse, ahora ya vamos a ponernos de acuerdo para ver cómo iniciamos las reuniones, para comenzar a planificar tanto actividades como los trabajos que tenemos pendientes. Tenemos algunos cursillos en agenda que van dirigidos principalmente a los novios que tenemos en la congregación. Acuérdense que tenemos en la congregación ya unos 3 o 4 parejas de novios, y tenemos que trabajar con ellos para instruirles acerca del compromiso que sugiere el matrimonio y de las normativas que tienen que seguir dándose en el transcurso de su relación como noviazgo. Okay. Muy bien. Bueno, ya estamos en los minutos finales del programa. Algo que no hemos dicho del ministerio y le gustaría añadir. Algo que no hayamos dicho. Sí, es del ministerio. Sí que le gustaría añadir. No, entiendo que hemos conversado las partes principales, los objetivos, el propósito del ministerio. Y lo que queremos es seguir adelante trabajando para la obra del Señor y ser de ayuda para la iglesia. Usted sabe que el hombre de Dios, el hombre de ministerio, el hombre de iglesia, lo que está siempre dispuesto para trabajar, para hacer la obra de Dios, y siempre para que sea Dios el que reciba la gloria y la honra siempre. Amén. De manera que como servidor
estamos siempre en la disposición de seguir trabajando. Amén, muy bien. Bueno, y hasta aquí, señores, ha sido su programa sociocultural Eric on TV Show. Gracias por la sintonía. Gracias, por favor, que nos sigan ayudando en la oración. Y ha sido un placer, varón, recibirle por la primera vez en el set de Eric on TV Show. Bueno, varón. Y gracias, entonces, nos veremos muy pronto, varón. Amén, amén. Gracias, gracias. Un placer enorme haber estado aquí con usted y con todos sus seguidores. Esperemos que pues podamos seguir sirviendo de canal de bendición para otros. Amén. Sí. Bueno, a ustedes sería hasta la próxima, si Dios lo ha vuelto, señores. Bye bye. Sí.